Hola a todos, vamos a resolver en este vídeo un problema de la Olimpiada Junior de los Balcanes del año 2013. Es un problema de geometría euclídea bastante sencillo porque veremos que a poco que nos pongamos en él aparecen multitud de propiedades, multitud de elementos interesantes que nos pueden ayudar a resolver este problema de una forma más o menos elegante. Pero no tenemos que olvidar que la dificultad de un problema también es un concepto muy relativo. Por ejemplo, yo en este canal lo que hago es aprovechar los materiales de las competiciones matemáticas para estudiar matemáticas de una forma mucho más profunda, con lo cual estamos estudiando un problema de una competición matemática en la comodidad de nuestros hogares y por lo tanto todos lo que hacemos es tirar de GeoGebra, es decir, representamos esta imagen con GeoGebra y GeoGebra nos muestra un montón de propiedades geométricas que a simple vista tal vez si las tuviéramos que hacer en el contexto de una competición matemática en la cual solo nos permiten utilizar un lápiz y una regla, pues seguramente no veríamos y con lo cual la dificultad de este problema podría ser muchísimo más elevada. En fin, cada uno de nosotros tiene que tener muy claro en qué contexto se mueve o cuáles son sus preferencias. Al fin y al cabo, lo que se trata siempre es de aprender. En este problema nos dan un triángulo ABC y nos dicen que hay un punto D en el lado BC, de forma que el ángulo BAD que forma aquí es igual al ángulo que forma el circuncentro con el lado AC, es decir, igual al ángulo OAP. A partir de aquí generamos una serie de puntos, como es el punto E, que es prolongando este segmento hasta cortar el circuncírculo. Después determinamos el punto M, que es el punto medio del segmento BE. Después determinamos el punto P, que es el punto medio del segmento AC. Y por último determinamos el punto N, que es el punto medio del segmento DO. Nos piden que demostremos que estos tres puntos M, N y P están alineados. Aquí se puede ver cómo están alineados. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es identificar adecuadamente el punto D. El punto D es un punto notable. Aquí se puede ver en el esquema por dónde van a ir los tiros. ¿Cuál es el punto D? ¿Qué característica tiene? Le dedicamos un tiempo a este apartado. Si no le habéis dedicado tiempo todavía, ahora es el momento de pausar este vídeo y dedicarle tiempo a determinar este punto D correctamente. ¿Sí? Vamos para allá. Sabemos que el ángulo AOC es 2 veces el ángulo B por el teorema del ángulo central. Pero aquí tenemos un triángulo isósceles. AO es igual a OC por la caracterización del circuncentro. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que si hacemos la recta perpendicular, un poquito forzada, vemos que AOP es el ángulo B. Aquí tenemos B, este ángulo de aquí. Por lo tanto, aquí si tenemos que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, tenemos que los triángulos ABD y AOP son semejantes. Y por lo tanto, y aquí está la clave, tenemos 90 grados en D. D es el pie de la altura del triángulo por el vértice A. Esta será la clave para poder resolver todo este problema.
Muy bien, ahora volvemos al problema original. Tenemos que demostrar que tres puntos del plano están alineados. Este es un problema muy típico del ámbito de las competiciones en geometría. Y hay infinidad de técnicas para demostrar que tres puntos están alineados. Este problema, aunque es bastante sencillo, forma parte, digamos, del ámbito de las competiciones olímpicas. Por lo tanto, tampoco nos van a dar el problema resuelto. Tendremos que buscar una idea feliz, tenemos que buscar una idea interesante que nos permita resolver este problema de forma, digamos, elegante. Con lo cual, tenemos que dedicarle tiempo a ver todos los elementos que tenemos a nuestra disposición, cómo nos los han dado, para buscar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia para demostrar que estos tres puntos están alineados? Vamos a dedicarle tiempo. La clave para resolver este problema será demostrar que el cuadrilátero DMOP es un paralelogramo. DMOP. Aquí lo tenemos, este cuadrilátero, que vamos a demostrar que es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque entonces la recta MP, que es la que estamos estudiando, es una de las diagonales del cuadrilátero, del paralelogramo, y por lo tanto pasará por el punto medio de la otra diagonal, que es precisamente el punto N que aparece en el enunciado, el punto medio del segmento DO, con lo cual habremos demostrado el problema. Habremos solucionado el problema. Muy bien, pues para ello vamos a demostrar en primer lugar que el lado DM es paralelo a PO. Y después demostraremos que el lado DP es paralelo a MO. Vamos en primer lugar a demostrar que DM es paralelo a PO. Aquí, de nuevo, si no hemos podido resolver este apartado, le vamos a dedicar tiempo a pensar en este segmento de M. Ahora sería interesante limpiar todo el esquema con todos los elementos extra que tenemos y concentrarnos en estos dos elementos, de M y OP. Vamos a dedicarle tiempo a pensar este problema. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo este apartado lo resolví utilizando otro punto auxiliar muy interesante. Yo sé que el punto E en esta configuración es el punto simétrico del ortocentro H. Este resultado lo podéis encontrar en el apartado 11.6.9 de mi libro de geometría axiomática, donde se habla precisamente de los simétricos del ortocentro respecto de los lados, que pertenecen a la circunferencia circuncéntrica. Por lo tanto, si yo ahora trazo la altura por el vértice B, que pasará obviamente por el ortocentro H, que es perpendicular al lado contrario a C, y observo que en el triángulo HBE, yo he tomado el punto medio del lado HE, porque este lado es igual, este segmento es igual que este, he tomado el punto medio del lado BE, porque BM es ME, por lo tanto, yo sé por el teorema del conector de puntos medios que el segmento MD es paralelo a BH. Pero BH es perpendicular a AC. Por lo tanto, MD también es perpendicular a AC. Yo sé que el segmento OP es perpendicular
a AC, porque el circuncentro es la intersección de las mediatrices de los lados. Por lo tanto, finalmente deducimos que MD es paralelo a OP porque ambos segmentos son perpendiculares comunes a la recta AC. Si no queremos introducir en el esquema el ortocentro del triángulo y esta propiedad del ortocentro, en las soluciones oficiales de este problema podemos encontrar una solución muy elegante que simplemente se basa en una propiedad muy interesante de los triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo siempre el punto medio de la hipotenusa divide al triángulo rectángulo en dos triángulos isósceles, es decir, que este ángulo de aquí es igual que este de aquí y este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Además, este lado de aquí o este segmento de aquí a aquí es igual que este segmento de aquí a aquí y por lo tanto este segmento de aquí a aquí es igual que este de aquí a aquí y tenemos tres segmentos iguales. Esta propiedad es muy interesante para poder aplicarla en este problema y resolver el problema que tenemos planteado. En realidad, esta propiedad de los triángulos rectángulos no es más que una forma de expresar un teorema absolutamente fundamental de la geometría euclídea, que es el teorema de Tales, que dice que todo triángulo rectángulo está inscrito en la circunferencia cuyo diámetro es su hipotenusa, con centro en el punto medio de la hipotenusa. Ahora se trata de aplicar estas ideas a el esquema que tenemos nosotros. De nuevo, es muy importante que le dediquemos tiempo a ver cómo podemos aprovechar este resultado para resolver el problema que tenemos planteado. Le vamos a dedicar un tiempo, si no le hemos dedicado ya, antes de continuar con el vídeo. Vamos para allá. Aquí lo que vamos a hacer es prolongar el segmento MD hasta cortar el lado AC en un punto que llamaremos G. Y ahora recordemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, con lo cual este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Pero obviamente este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Pero es que además observamos que el ángulo BEA, este ángulo de aquí, abarca el mismo arco que el ángulo ACB. Es decir, que lo tenemos aquí también. Con lo cual observamos que los triángulos ACD y ADG son semejantes. ¿Por qué? Porque ambos triángulos comparten el ángulo A, este de aquí, y además tienen un segundo ángulo igual, en el ángulo aquí en C y aquí en D. Es decir, que por el criterio ángulo-ángulo vemos que estos dos triángulos son semejantes, pero recordemos que ADC tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto, aquí aparece un ángulo de 90 grados. El tercer ángulo tiene que ser el mismo, por lo tanto, AGD es de 90 grados. Es decir, que de nuevo hemos demostrado que MG, es decir, que MD es perpendicular a AC. Y como en el caso anterior, recordamos que OP también es perpendicular a AC y por lo tanto de nuevo hemos demostrado que MD es paralelo a OP.
Muy bien, vamos ahora con la segunda parte. Ahora tenemos que demostrar que el lado de P es paralelo al lado MO. Ahora el truco va a ser prolongar el segmento DP hasta cortar el segmento DBE en un punto que vamos a llamar P'. Y ahora vamos a estudiar las propiedades de ángulos que encontramos en esta configuración. De nuevo, si no hemos encontrado la solución, ahora le vamos a dedicar tiempo a esta configuración, a estudiar los ángulos que aparecen y a sacar las conclusiones pertinentes. Vamos a ver si de esta manera podemos llegar con nuestros propios medios a esta conclusión. Vamos a dedicarle tiempo a estudiar esta nueva configuración que nos aparece. Por un lado, está claro que este ángulo de aquí, EBC, será el mismo ángulo que EAC porque ambos ángulos abarcan el mismo arco EC en la circunferencia circunscrita. Pero luego, y aquí está la clave, observamos que este ángulo de aquí, puesto que P es el punto medio de un triángulo rectángulo, de nuevo, por la propiedad anterior, es igual que este ángulo de aquí, la propiedad que hemos visto en triángulos rectángulos en los cuales el punto P es el punto medio de la hipotenusa. Pero, por ser ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el triángulo BDP' es semejante al triángulo ADC, porque ambos triángulos comparten dos ángulos. Pero no olvidemos que ADC tiene 90 grados en el vértice D. Por lo tanto, su vértice correspondiente en este triángulo BDP', que es este de aquí, también será de 90 grados. Es decir, que BP' D es de 90 grados. Pero por otro lado, sabemos que el triángulo BOE es isósceles. Por lo tanto, el segmento MO, que es la mediana, porque pasa por el punto medio del lado BE, coincide con la altura, es decir, que MO es perpendicular a BE. Con lo cual, de nuevo, tenemos dos segmentos que son perpendiculares comunes al lado BE. P' es también perpendicular a BE, es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, son paralelos. Y obviamente P'D es DP, que es el segmento que estamos estudiando. Es decir, que hemos demostrado el resultado.